¿Dónde está la papelera? ¿Dónde hay una papelera? ¿Por qué en una pregunta usamos está y en la otra pregunta usamos hay? ¿Cuál es la diferencia entre hay y está? Diferencia práctica. Normalmente usamos está conjugado, ¿verdad? Usamos está para hablar de algo específico, determinado. ¿Dónde está la papelera? La, artículo determinado. El, la, los, las. Esos son los artículos determinados en español. Mientras que usamos hay, esa forma tan especial que explicaremos después, usamos hay, no cambia, hay, cuando hablamos de algo indeterminado. Artículo indeterminado, un, una, unos, unas. Donde hay una papelera en este caso. Bien, esa es la explicación básica. Hay una explicación un poco filosófica que creo que ayuda a los estudiantes. Está nos habla del lugar, de la ubicación, del dónde. Punto. En este contexto, obviamente. Está tiene otros valores, pero en este contexto. Hay nos habla de existencia y a veces también de ubicación. Pero el concepto de existencia está muy presente en hay. Esto no sirve cuando hablas. Cuando hablas no puedes estar pensando, aquí estoy hablando de existencia y ubicación. No, lo comprendo. Por eso he empezado con esa diferencia básica, práctica. Pero si comprendes esta idea de que hay transmite existencia y a veces ubicación, creo que puede ayudar. Vamos a ver un ejemplo para explicar esto. Estamos en un hospital, hay un enfermo en una habitación y fuera 2 personas están hablando. Y una de esas personas pregunta, ¿quién está con el enfermo? ¿Quién está con el enfermo? Y la otra persona dice, no hay nadie. ¿Por qué la persona dice quién está con el enfermo y la otra persona responde no hay nadie? Porque cuando yo pregunto quién está con el enfermo, pienso que una persona está allí. No sé quién es, pero creo en mi cabeza que una persona está allí. Y la otra persona, como esa persona sabe que realmente no está ninguna persona, bien dicho que realmente no hay ninguna persona, usa hay, porque no le interesa la ubicación, le interesa solo la no existencia, en este caso. ¿Vemos la diferencia? ¿Quién está con el enfermo? Asumo que hay una persona acompañando al enfermo. No hay nadie. No hay otra persona. No hay otra persona. Simplemente no puedo hablar de ubicación, solo de existencia en ese caso, porque no hay persona. Y por eso uso hay. Interesante, ¿verdad? Me parece que es muy interesante esa idea. Bien, ahora vamos a explicar esa forma de tercera persona hay. Es del verbo haber, pero es una forma especial del verbo haber. El verbo haber lo conoces, querido estudiante, querida estudiante, porque conoces el perfecto. Yo he, tú has, yo he hablado, tú has hablado, él, ella, usted ha hablado. Esas son las formas del verbo auxiliar haber, que se usa en los tiempos compuestos del español. Bien, tiempos compuestos. He hablado, había hablado, haya hablado, nivel un poco más avanzado.
Bien, pero ese verbo haber tiene también esta forma de tercera persona del singular, si quieres llamarlo así, que es hay, y que se usa en distintos tiempos. Pero no tiene variación, siempre es hay en el presente. En el perfecto siempre es ha habido. En el indefinido, pasado simple, siempre es hubo. En el imperfecto, esto es para estudiantes un poco ya de nivel intermedio que han visto estos tiempos. Si eres estudiante inicial, no te preocupes porque después vienen los ejercicios para ti. Lo explico. Imperfecto de hay, había. Futuro de hay, va a haber o habrá en el otro futuro. Ha habido un accidente en la carretera. Ha habido muchos accidentes en la carretera. No decimos han habido muchos accidentes en la carretera. No. Es una forma que no cambia, siempre es singular. Vamos a hacer un ejercicio para estudiantes de nivel intermedio con estas diferencias, diferentes tiempos, y después viene el repaso de las diferencias entre ser, estar, hay, con ejercicios. Y además usando los conectores que y porque. Y vamos a decir algo sobre la palabra que muchos estudiantes no conocen o conocen pero cometen errores cuando lo usan. Lo explicamos en la última parte del ¿Qué forma de haber necesitamos? Ayer, 3 noticias interesantes. Ayer hubo 3 noticias interesantes. Mucho ruido aquí. Me voy. Hay mucho ruido aquí. Me voy. Este mes, 3 tormentas con rayos y truenos. Este mes ha habido 3 tormentas con rayos y truenos. Si hace bueno, mucha gente en el parque mañana. Si hace bueno, habrá mucha gente en el parque mañana. Antes, menos tráfico y los niños jugaban en las calles. Antes había menos tráfico y los niños jugaban en las calles. Cuando usamos hay, there is, there are, y cuando usamos está, it is, or he or she is, or we are. There are 3 chairs in the bedroom. Hay 3 sillas en la habitación. The 3 chairs are in the bedroom. Las 3 sillas están en la habitación. When we use the, when we use el, la, los, las, normalmente está. When we use un, una, unos, unas, o no article, sin artículo, entonces usamos I. I no es determinado, no es específico, está sí que es específico o determinado. There are 3 policemen on the street. Hay 3 policías en la calle. The 3 policemen are tall and strong. Los 3 policías son altos y fuertes. The 3 policemen are next to my house. Los 3 policías
están al lado de mi casa. Next to, al lado de. So we have seen está, es, hay. There are 2 books on the table. Hay 2 libros en la mesa. Your books are on the table. Tus libros están en la mesa. Específico. Your books, tus libros. The 2 books are wonderful. Los 2 libros son maravillosos. We use son to define. We use estar to say where they are. We use there is, there are, when there is not specific. There are 2 books. Hay 2 libros. Conectores. Porque, because. We study Spanish because we love it. Estudiamos español porque nos encanta. We love it. Nos encanta. We like it a lot. Nos encanta. My mother thinks that you are a very good person. Mi madre piensa que eres una persona muy buena. I hope so. Eso espero. I hope so. Eso espero. The teachers say that the students work a lot. Los profesores dicen que los estudiantes trabajan mucho. They work a lot because they are motivated. Trabajan mucho porque están motivados. There are 3 cars over there and 2 cars here. Hay 3 coches allí y 2 coches aquí. Allí, aquí. Allí, over there, aquí, here. In some countries, en algunos países, allá, acá. Allá, over there, acá, here. There is a teacher here and there are 2 teachers over there. Hay un profesor aquí y hay 2 profesores allí. I do not study Russian because I don't have time. No estudio ruso porque no tengo tiempo.
The lawyer says that we are going to win the case. El abogado dice que vamos a ganar el caso. We are going to win the case. Vamos a ganar el caso. In English, the lawyer says we are going to win the case. The that is optional. In Spanish, is not optional. En inglés, ese que es opcional. En español, no es opcional. My father says that he is going to China next week. Mi padre dice que él va a ir a China la próxima semana. Your sister says that you get up very late on Sundays. Tu hermana dice que te levantas muy tarde los domingos. Te levantas, reflexive verbs. Hemos visto los verbos reflexivos en otro podcast. His parents say that he works too much. Sus padres dicen que él trabaja demasiado. Too much. Demasiado. I think that today I will practice my Spanish. Creo que hoy voy a practicar mi español. We think that we are learning a lot of Spanish. That we learn a lot of Spanish. Pensamos que aprendemos mucho español. I hope so. Eso espero.